Desde la Secretaría Jurídica Distrital les damos la bienvenida al podcast La Voz Jurídica, un nuevo espacio creado para ustedes en el que tendremos expertos hablando de temas de coyuntura nacional y distrital desde una visión jurídica. Hola, soy Fabio Estrada Valencia, asesor de despacho de la Secretaría Jurídica Distrital. Le doy la bienvenida a mis invitados, el doctor Sergio Alejandro Fernández Parra y el subsecretario jurídico distrital, el doctor Iván David Márquez Castelblanco. El tema que nos convoca el día de hoy es el reciente lanzamiento del libro La tensión entre el principio de laicidad y el deber de proteger el patrimonio cultural religioso. Análisis del caso colombiano, de autoría de nuestro querido invitado, el doctor Sergio Alejandro Fernández Parra. En síntesis, el doctor Fernández nos plantea en este texto que formalmente Colombia es un Estado laico, porque así lo ha dicho la Corte Constitucional. Sin embargo, la realidad es que el modelo creado por este tribunal se asemeja más al de un Estado pluriconfesional. Esto debido a que existen múltiples disposiciones normativas y prerrogativas en favor de las organizaciones religiosas. Una de estas es la protección de los bienes de interés cultural, donde a través de esta protección, pues en última se resultan protegiendo organizaciones religiosas. Muy bien, entonces en este contexto le damos la bienvenida al doctor Fernández, también la bienvenida a nuestros oyentes. Para iniciar, estimado Sergio, nos gustaría que nos explicara un poco en qué consiste esta idea del Estado pluriconfesional que defiende en su tesis, cómo llegó a esta idea, cuál es el contexto. Hola y muy buenos días, Fabio, muchísimas gracias, también muy buenos días, doctor Iván David Márquez, también muchas gracias por la invitación, por haberme invitado a estar en este importante espacio, y también muchas gracias pues, Fabio, pues por la pregunta, que yo creo que es una pregunta muy importante, porque en Colombia, a partir de la expedición de 1991, digamos, en el tema de materia de libertad religiosa y Estado laico, muy prontamente, después de expedir la Constitución, la Corte Constitucional estableció o dijo que Colombia era un Estado laico. Y esto ha sido pregonado, repetido. Colombia, a partir de la expedición de la Carta del 91, dejó de ser un Estado confesional, lo cual fuimos más de 105 años durante toda la vigencia de la Constitución del 86, y somos un Estado laico. Y la laicidad o el modelo colombiano de laicidad se ha repetido muchas veces, o se ha dicho, se ha dado por presupuesto, pero no se ha estudiado y no se ha analizado. En ese sentido, mi investigación doctoral fue como estudiar ese modelo de laicidad, a ver si efectivamente el marco establecido por la Constitución del 91 y el desarrollo que le ha dado la Corte Constitucional y también que se ha dado vía normativa se asemeja a lo que la doctrina o lo que en otras latitudes entienden por un Estado laico. Entonces hoy en Colombia muchas organizaciones religiosas gozan de los mismos beneficios y de los mismos privilegios de que en antaño gozaba la Iglesia oficial. Entonces esto nos asemeja más a un modelo de pluriconfesionalidad donde hay varias organizaciones religiosas oficiales que gozan de esas prerrogativas de la oficialidad. Es decir, profesor, y aprovechando además para felicitar un trabajo que resulta muy importante en esta materia, que digamos la comprensión que se ha hecho por lo menos en nuestro estado en materia de considerarse que a través de lo establecido en la Constitución de 1991 significó más bien un estado aconfesional, es decir, un estado que no tomaba una religión digamos como religión de estado y más bien digamos, permitía una neutralidad religiosa, ¿cierto? En el sentido de separación clara entre Estado e Iglesia, y permitía, digamos, un ejercicio libre de cualquier culto en la nación. No obstante, usted sostiene un poco que se mantuvieron los privilegios, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, y lo que hay es que estos se están, digamos, reproduciendo en otros cultos. En ese sentido, me parecería interesante que usted le contara a nuestros oyentes de qué forma esto resultaría incompatible con un Estado laico. La Corte Constitucional ha entendido un poco que el Estado laico significa principalmente el respeto a estos principios, neutralidad religiosa, separación entre Estado e Iglesia,
Y uno podría decir, digamos, prima facie, que el Estado colombiano no es un Estado que aporte, ¿cierto? Por ejemplo, económicamente a estos cultos, por lo menos directamente, ¿cierto? No financia. Usted viene de hacer su doctorado en España, entiendo, y conoce que allá existen unos acuerdos que, pese a que la Constitución española señala expresamente que es laica, no obstante, pueden haber unos acuerdos que entiendo hay 3 religiones que han suscrito con el Estado, y allá sí hay una especie de apoyos económicos que pues creería que eso sí rompería de tajo el Estado laico. En Colombia, ¿cómo resultarían entonces incompatibles, digamos, esos privilegios, como usted nos ha señalado, que se mantienen pero que se han extendido a los demás, con este concepto o esta comprensión de un Estado laico basado principalmente en ese principio de separación de Estado e Iglesia y neutralidad religiosa? Sí, gracias, Iván. Yo creo que es una interesante pregunta, porque nos permite ver un punto neurálgico. Y es que, claro, uno podría decir, en principio, como usted dice, prima facie, la Corte Constitucional ha extendido los privilegios, y esto nos enmarcaría en escenario de igualdad, porque todas las organizaciones religiosas están en un escenario de igualdad con los mismos beneficios y las mismas prerrogativas. Y hacia allá apunta, en principio, el Estado laico, que todos puedan ejercer en las mismas condiciones el derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, y aquí el punto es importante, un Estado laico debe tratar a sus ciudadanos por igual, a todos, no solo a los ciudadanos religiosos. Es decir, la laicidad no se predica únicamente dentro del fenómeno religioso o dentro de los ciudadanos con creencias religiosas. La igualdad que predica la laicidad es una igualdad que se extiende también a los ciudadanos que no son creyentes, que no pertenecen a ninguna religión, a ninguna organización religiosa, que son ateos, agnósticos. En este sentido, a ese marco de privilegios, extenderse a todas las organizaciones, a todas las demás organizaciones religiosas, y en manera indirecta a los ciudadanos que pertenecen a esas organizaciones religiosas, lo que se crea es un marco de desigualdad entre el ciudadano religioso, que tiene unos beneficios, unas prerrogativas, y el ciudadano no religioso, que ve cómo el Estado apoya una visión del mundo concreta que es contraria a la suya. Entonces, en ese sentido se marcaría un marco de desigualdad entre esas dos posturas. Por ejemplo, por poner como 2 ejemplos, por ejemplo, la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa colombiana excluye de su ámbito de protección al satanismo y a las personas que pues profesen ese tipo de creencias. Y uno diría, pero ¿por qué excluye a estas personas de su ámbito de protección si en últimas lo que se está escribiendo es a un tipo de creencias, y por qué el Estado está valorando unas y está excluyendo otras? En ese mismo sentido, cuando el Estado privilegia el fenómeno religioso, está desprotegiendo otras visiones del mundo, también válidas, también respetuosas y acordes a la Constitución. Tú has señalado, por ejemplo, el caso español, y en el caso español, el Tribunal Constitucional ha dicho que, pese a que la Constitución dice que es laica, ellos son un Estado aconfesional. Y la doctrina, ¿qué ha dicho sobre el Estado o sobre este tipo de Estado? Entonces, la mayor parte de la doctrina ha dicho que el Estado aconfesional es un Estado impuro de laicidad, donde el fenómeno religioso es visto de forma positiva por el Estado, y que esta visión positiva que hace el Estado da lugar a privilegios para el fenómeno religioso, ya no a una organización religiosa en particular. Como tú lo señalabas, el Estado español ha suscrito este acuerdo con las 3 principales organizaciones religiosas en ese país. Entonces ya son unos beneficios para lo religioso en particular, pero esto nos lleva al primer punto que señalé, que lo religioso tendría una posición o un visto bueno del Estado sobre no lo religioso, lo que nos daría lugar a un marco de desigualdad entre el ciudadano religioso y el ciudadano no religioso. Doctor Fernández, no, entendido. Permítame ahora reformularle la pregunta, sobre todo reconociendo el trabajo que usted ha publicado con la Universidad Externa de Colombia, que ha intitulado La tensión entre el principio de laicidad y el deber de proteger el patrimonio cultural religioso. Efectivamente,
digamos, sería ingenuo desconocer que Colombia tiene una tradición histórica marcada efectivamente en una religión, ¿cierto? Que es la religión católica, y también desconocer pues un poco la tradición constitucional que nos impuso desde 1886 y lo reforzó además en 1910 la Iglesia Católica, ¿cierto? Casi como el centro un poco de la vida del propio Estado, ¿cierto? Y pues eso tiene mucho que ver con el fenómeno político conservador. Y evidentemente quedan unos rasgos. Por ejemplo, a muchas personas, y yo me incluyo entre ellos, vemos como ciertamente complejo que en entidades públicas se mantengan símbolos religiosos asociados a esta religión. No es desconocido el debate que hay frente a la utilización, por ejemplo, en la Corte Constitucional de un crucifijo que de alguna u otra forma, digamos, decora la sala principal donde se adoptan las decisiones más importantes en materia de derecho constitucional para este país. Pero usted ha abordado un tema adicional que es el del patrimonio cultural. Y ahí evidentemente pues nos encontramos con un tema complejo en el sentido de que habrá que reconocer que por esa misma tradición cultural la mayoría de bienes, un corpus muy importante de bienes que tiene Colombia, pues tienen una clara inscripción arquitectónica o tradicional a la religión católica, iglesias, claustros, etcétera, etcétera. Muchos de ellos mantenidos por entidades territoriales, hablo por ejemplo de Bogotá, o mantenidos por el Estado en razón a ese valor, digamos, cultural. ¿Cómo ve usted ese conflicto que hay entre ese aporte indirecto, que lo podría denominar uno así, que hace el Estado a la manutención de esos bienes y el principio, digamos, de neutralidad o el propio concepto de Estado laico en Colombia? No, importante esa pregunta, y yo creo que para poder contestarla adecuadamente debo empezar por partes. Lo primero, como usted lo señala, doctor, es innegable que la sociedad colombiana, que Colombia como nación, tiene unas tradiciones culturales, religiosas, católicas, innegables. Y borrar nuestro pasado católico y nuestra cultura católica sería pues casi que borrar una seña de identidad de la nación colombiana. El colombiano, independientemente que profese o no la religión católica, culturalmente está asimilado a esa religión por todo el contexto en el que todos nos creamos. En ese sentido, la historia, a través de la historia, la Iglesia Católica ha jugado importantes papeles y hitos en la historia y conformación de nuestro Estado. Y eso no se puede desconocer. Eso fue lo que a mí me llevó un poco a la investigación de, bueno, tenemos por un lado una sociedad católica, histórica y culturalmente católica, en un Estado que tiende a ser laico. ¿Cómo compatibilizar esas dos cosas? Y yo creo que, en principio, uno podría decir, pues ese pasado cultural católico no se puede desconocer, porque uno no puede desconocer lo que es, ¿sí? Pero debemos encontrar una forma de que ese pasado que nos identifica, que es un rasgo importante de nuestra identidad nacional, se pueda proteger de conformidad con el nuevo modelo que se está tratando de implementar, con el principio de laicidad. ¿Qué hacer ahí? Pues son muchas cosas. Yo considero que, es decir, es constitucionalmente válido que el Estado proteja esa identidad religiosa, esos bienes, esos monumentos religiosos, esas obras de arte religiosa que tienen un valor artístico, cultural muy importante para el país. Y eso no es incompatible con el principio de laicidad. Ahora bien, la forma es cómo proteger eso conforme al principio de laicidad, cómo hacerlo. Entonces, para proteger esos bienes y que eso sea compatible con el principio de laicidad, la mayoría de estados han creado unos tipos de procedimiento que garanticen, por ejemplo, que ese patrimonio que se está protegiendo no solo lo tengan que disfrutar, lo puedan disfrutar las personas que pertenecen a esa religión mayoritaria, histórica o tradicional, sino que sea accesible para todas las personas sin que esas personas se vean obligadas a participar en los ritos de la religión. Y me explico, con un ejemplo me explico un poco mejor. En el distrito, en Bogotá, en los últimos años se ha realizado una importante labor de restauración de iglesias tradicionales en el centro de Bogotá.
¿sí? Iglesias con un valor histórico importante y con unas obras de arte maravillosos. Entonces, el distrito junto con el Ministerio de Cultura han empezado una campaña de restauración de estas obras. Y eso en principio es maravilloso porque estas obras, estas iglesias, estos monumentos tienen un valor cultural que el Estado debe proteger. ¿Qué pasa? Lo que ha pasado en Bogotá es que se restauran y se protegen esas iglesias, el Estado invierte importantes recursos, pero no se garantiza que todas las personas puedan acceder a esas iglesias sin que necesariamente se tengan que ver obligadas a participar en iglesias. Y me explico, esas iglesias que han sido restauradas en Bogotá no tienen un programa de acceso al público, solo se abre cuando hay ceremonias religiosas. En ese sentido, si un ciudadano que no pertenece a esa organización religiosa quiere ir a gozar de ese importante patrimonio cultural, necesariamente tiene que hacerlo en el espacio de la celebración religiosa. En el caso de la Iglesia Católica, casi que hay que ir a misa para poder disfrutar de la iglesia. En otras latitudes, en Francia, España, Italia, por ejemplo, cuando el Estado empieza un proceso de protección de estos bienes, lo primero que le dice la Iglesia Católica, tenemos que sentarnos los dos a hacer un acuerdo. Y un acuerdo que garantice que ustedes pueden utilizar este inmueble para el ejercicio de sus ritos, pero que usted también me tiene que dar unas horas para que cualquier persona pueda acceder a esa iglesia. Entonces, uno va a cualquiera de estas iglesias en estos países y hay por lo general hay un cartelito que dice, de 6 a 8 hay misa, de 8:30 a 11 entrada libre, para que cualquier